Debatir ahora las dos mociones que dejamos el orden del día de ayer y que votaremos mañana. En primer lugar, moción que presenta el Grupo Mixto, el señor Salvador, sobre las actuaciones que tiene pensado llevar a cabo el Gobierno de la Nación para solucionar los desencuentros surgidos con la Comunidad Foral de Navarra. Para su defensa tiene la palabra el señor Salvador. Por favor, ruego que tomen asiento los que van a seguir el debate y los que no lo abandonen con rapidez. Gracias, señor presidente. Señorías, presentamos una moción para que los grupos puedan también hoy fijar su postura sobre las relaciones entre el Estado y Navarra, valorar la situación actual que justifica su actualidad, escuchar sus razonamientos y valorar las enmiendas que algunos grupos han presentado a nuestro texto. Un texto, ya les anticipo, con el que no pretendemos ni avivar más discrepancias que las existentes ni sobreactuar con discursos incendiarios. No queremos abrir más fuegos dialécticos. Proponemos ayudar a reconducir unas relaciones que, si de algo pecan hoy, es de un grave déficit de comunicación y de comprensión que creo que entre todos debemos de ayudar a reducir. Por eso es probable que quienes se dedican a inventar agravios, quienes desean beneficiarse de los conflictos que la propia naturaleza de un Estado compuesto genera, o quienes se obsesionan por crear nuevos motivos de enfrentamiento entre Navarra y el Estado, no se vean sencillamente reflejados en este debate. Señorías, insistía la semana pasada en la complejidad política de la Comunidad Foral de Navarra, en la falta de normalidad política, si me lo permiten. ¿Por qué? Verán, y resumo telegráficamente. En pocas comunidades se buscan intencionadamente los conflictos con el Estado. En Navarra, sí. En ninguna comunidad se trabaja por rebajar su estatus constitucional. En Navarra, sí. En ninguna otra se pretende situar a sus ciudadanos en peor situación fiscal que en el resto. En Navarra, sí. En ninguna otra, manipulando su historia, se pide dejar de ser lo que se ha sido o lo que se es. En Navarra, sí. Hoy, fíjense, todavía Amaiur se jacta de situar como próximo cartel electoral a un miembro histórico del brazo político de ETA, condenado por colaborar con ella, que nunca, jamás, nunca ha condenado un solo atentado de ETA. Siquiera ayer, en una entrevista que le hicieron, pudo hacerlo. ¿Vamos a volver, señorías, en Navarra al régimen que lideraron los duros de ETA? Y lo grave es que no están solos. Les acompañan los que afirman que ETA debería de subsistir como una organización civil, o los que dicen, señorías, pásmense, que debiéramos amnistiar a todos los miembros de ETA como homenaje a las víctimas de ETA. Señorías, algunos intentaron destruir Navarra durante 50 años a bomba limpia y ahora, disfrazados bajo la piel de cortero de los demócratas, siguen escondiendo su verdadera naturaleza totalitaria. Siguen defendiendo los mismos objetivos y pretenden hacerlo con los mismos que lideraron la historia más negra de nuestro país. Por eso, señorías, conviene a veces defender aquello que algunos pretenden machaconamente ocultar, negar y falsear, que no es otra cosa que la realidad. La realidad con sus dificultades, es verdad, y con sus anhelos. Una realidad política que en Navarra pasa por haber compartido una historia de éxito con el resto de españoles en los últimos 35 años, en la que hemos forjado un armazón institucional que ha sabido integrar y respetar la diversidad. Por haber hecho de la ley la única herramienta democrática, la única con la que resolver los problemas de una sociedad compleja y dinámica. Por haber acometido las reformas y los cambios que permiten volver a reequilibrar las cuentas, redistribuir las cargas y corregir los excesos que todas las administraciones han podido realizar. En definitiva, por haber construido todo ello con la argamasa de la concordia y la tolerancia frente al guerracivilismo y la secesión. Ese es el espíritu que anima cada uno de los 6 apartados de la moción. Nos han reprochado ya algunos que solemniza lo obvio, y nosotros decimos que las verdades, cuando se niegan y manipulan, hay que repetirlas una y otra vez.
Nos han dicho que con la moción no se solucionan los problemas que tenemos y nos lo dicen los mismos grupos profesionales de alimentar conflictos. Otros grupos, en el lado opuesto a estos, nos acusan a los navarros de insolidaridad y privilegios. A ellos les debo recordar en especial el artículo 6 de la Ley de Mejoramiento, ese que dice que los navarros tendrán los mismos derechos, libertades y deberes fundamentales que los demás españoles. Este artículo, señorías, también es la ley. Es la ley en Navarra, tan importante y aplicable para nosotros como todas las leyes que, junto con la solidaridad, reivindicamos y que configuran el mejor marco, el único marco de las relaciones entre el Estado y las comunidades, entre las relaciones del Estado y Navarra. Pero si algunos grupos pueden no verse reflejados en esta moción, otros, que comparten que el diálogo, el respeto, la lealtad, el pacto y una cierta armonía deben ser la base de las relaciones entre el Estado y Navarra, pueden verse perfectamente reflejados en ella. La moción, señorías, tiene dos partes. Una primera declarativa, en la que pedimos dos cosas: que el Congreso reafirme la vigencia y virtualidad de la Constitución española, en especial de la disposición adicional primera que ampara y respeta los derechos históricos de Navarra, y una segunda, que haga una manifestación en positivo de la vigencia y actualidad del fuero navarro, de la Ley de Mejoramiento y de la Ley del Convenio Económico. Y, en segundo lugar, añadimos una serie de exigencias de este Congreso dirigidas al Gobierno de la Nación, para que, primero, fortalezca el diálogo, la cooperación y la colaboración con las instituciones forales. Segundo, apoye una modificación normativa que evite interpretaciones equívocas sobre la naturaleza paccionada del régimen foral navarro. Tercera, que elimine, conjuntamente con las instituciones forales, la actual litigiosidad entre el Estado y Navarra. Señorías, 13 recursos dirigidos presentados al Constitucional por el Estado a leyes navarras, 8 dirigidos por la Comunidad Foral al Estado. Y, por último, respete el principio que establece que las discrepancias surgidas entre la Administración central y la Comunidad Foral de Navarra se solventen mediante el acuerdo entre las partes, entre ambas partes, y que los pactos, como la palabra, se deben de cumplir. 4 partidos nos han presentado enmiendas. Yo quiero a todos ellos agradecerles su interés y sus aportaciones. Obviamente no compartimos la exposición de motivos ni de la presentada por Amaiur ni la de Geroa Bay. Yo, sencillamente, creo que compiten ustedes para ver quién da la visión más negativa de Navarra y por ver quién utiliza el calificativo más degradante en esta iniciativa. Para unos es un circo, para otros es casi un insulto. Bueno, yo prefiero interpretar estas valoraciones en clave preelectoral entre ustedes. Porque lo cierto, y con todo, las 4 enmiendas, en lo que piden, en especial, es verdad, la del Partido Popular, todas creemos están bastante más cerca de nuestra moción de lo que algunos excesos verbales reflejan. Por eso, si todos queremos que los problemas se solucionen y queremos que lo que pedimos es similar, lo lógico sería contar también con su apoyo. Nosotros, en todo caso, señor presidente, vamos a trabajar para buscar una transacción que incluso incluya alguna de las novedades o de los asuntos que no incluye nuestro texto original. Y termino. Podríamos haber planteado, como les decía, una moción con el único interés de chocar, de romper más las relaciones con el Gobierno de la Nación. Parafraseando al presidente del Parlamento de Navarra, ayer decía, en plan, o lo tomas o lo dejas. Yo creo, señorías, mi partido cree que nos equivocaríamos. La mayoría de esta Cámara yo creo que es consciente que lo más útil hoy para Navarra y también para todos en estos momentos, lo más pragmático, primero es comprometer al Gobierno de la Nación en un mayor respeto a la foralidad y, en ese sentido, exigirle eliminar la litigiosidad existente y la futura, acudiendo al diálogo, acudiendo al pacto como el único modo de solventar todas las diferencias. Ese es, señorías, nuestro espíritu y nuestro deseo, y para eso pedimos el apoyo de nuestra moción. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Salvador. Por el Grupo de la Izquierda Plural, las enmiendas planteadas. Tiene la palabra la señora de las Heras. Gracias, presidenta.
Señorías, desde la Izquierda Plural hemos presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por UPN a fin de clarificar nuestra posición, que ya le adelanto, señor Salvador, que será en contra. En ella pedimos que el Gobierno del Partido Popular retire los recursos ante el Constitucional contra las leyes forales de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra y la de reconocimiento del derecho a las personas residentes de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del Sistema Público de Salud de Navarra. Exigimos la ratificación del compromiso con el autogobierno de Navarra en materia fiscal y financiera y reclamamos de las instituciones del Estado respeto y lealtad hacia dicho marco de autogobierno. Mostramos nuestro apoyo al convenio económico entre Navarra y el Estado desde la solidaridad entre sus diferentes territorios y exigimos que su actuación garantice las competencias plenas y explícitas de Navarra en materia tributaria. Y lo hacemos porque consideramos que todas las medidas que el Parlamento de Navarra está tomando en el marco de sus competencias para defender a las personas frente a los dictados e imposiciones del poder económico y financiero están sufriendo sistemáticamente los ataques del Gobierno central del Partido Popular a través de recursos al Tribunal Constitucional y la paralización de sus leyes. Estas políticas impuestas por el Partido Popular y apoyadas por UPN están claramente impregnadas de un dogmatismo neoliberal que reduce y asfixia las políticas públicas. Van siempre acompañadas de un afán centralizador y están limitando gravemente, muy gravemente, la capacidad para decidir presupuestariamente a las diferentes comunidades autónomas y también, por supuesto, a Navarra. En este escenario tiene especial importancia la próxima actualización del convenio económico que debe ser negociado entre Navarra y el Estado y que desde la Izquierda Plural creemos que tiene que ser abordado desde la lealtad al autogobierno navarro y no buscando una relectura centralista de dicho convenio que elimine las competencias de Navarra en materia tributaria. Dicho esto, ahora también le digo, señor Salvador, que resulta como poco ridículo que desde UPN venga ahora con una moción pactada con el Partido Popular para pedir diálogo, cooperación y colaboración con el conjunto de las instituciones forales cuando ustedes han votado con el Partido Popular en contra de muchas de las leyes recurridas y no ha sido capaz de mover ni un dedo, ni un solo dedo, ante el dictamen unánime y favorable del Consejo de Navarra, como ha ocurrido con la ley antidesahucio. ¿Usted piensa, de verdad piensa, que podemos creer entonces que el Gobierno de UPN en Navarra, socio y aliado del Partido Popular, va a realizar una negociación del convenio económico que garantice las competencias tributarias de Navarra, como solicita en su punto último de la moción? Por favor, señor Salvador, sinceramente no creemos que ustedes vayan a contar con la máxima participación del Parlamento navarro, explícitamente defendiendo la democracia, ni que vayan a reivindicar y defender con firmeza un autogobierno comprometido con los derechos sociales y la convivencia democrática que reclama hoy mayoritariamente el pueblo de Navarra. Por eso, como le anuncié al principio, termino diciendo que nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Gracias, señora de las Heras. Por el Grupo Popular, señor Pérez Lapazarán. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Me corresponde intervenir en este turno para defender la enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular, a la moción presentada por el representante del Grupo Mixto, señor Salvador.
En la enmienda que hacemos y que confiamos sea aceptada, se formulan propuestas que pueden contribuir a serenar el clima de desconfianza que existe en ciertos ámbitos políticos de Navarra y también deben orientar a mejorar las vías de solución a los desencuentros surgidos entre gobiernos en los últimos meses, todo ello con pleno respeto al ordenamiento jurídico y teniendo en cuenta la defensa de que cada gobierno hace de sus competencias. Por lo tanto, consideramos que en el caso de ser aprobada en los términos que se proponen, se contribuirá a serenar ese clima de agitación que se viene sembrando por algunos partidos que consideran que se ha emprendido un ataque al régimen foral de Navarra. Y esto, señorías, es una falacia. No hay tal persecución. El Gobierno de España es leal con la comunidad foral, a pesar de lo que digan algunos partidos políticos, alguno que hablará posteriormente, y que ocultan su obsesión por integrarnos en otras comunidades y despojarnos de autonomía, de Parlamento, de instituciones propias, en definitiva, de acabar con la foralidad y con la autonomía. Y esto es lo contrario de lo que dice nuestra enmienda, que dice de entendimiento y dice de respeto al ordenamiento jurídico y de respeto al ámbito competencial. Nuestra enmienda en el preámbulo propone que el Congreso declare que las relaciones entre el Estado y la comunidad foral deberán ajustarse en todo momento a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, que ampara y respeta los derechos históricos de Navarra. También debe ajustarse a la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral. Y, por último, a mejoramiento, que es el marco jurídico en el que se envuelve nuestra autonomía en el actual régimen democrático constitucional. Y, por último, con pleno respeto también a lo dispuesto en el Convenio Económico, que es la norma reguladora de la actividad tributaria y financiera. Me pueden decir que esta declaración es obvia, que no sería necesario hacer tal pronunciamiento, ya que respetamos la Constitución, respetamos el amejoramiento y el Convenio Económico, y que estas normas son de obligado cumplimiento para las Cortes, para el Gobierno de la Nación, para la justicia ordinaria y constitucional y para las instituciones forales. Pero, a mi juicio, lo que abunda no daña, y hemos considerado oportuno que el Congreso formule esta declaración para que no haya ninguna sombra de duda al respecto. En el apartado 1 de la enmienda nuestra se propone que el Congreso inste al Gobierno a mantener una permanente voluntad de diálogo y acuerdo con la Comunidad Foral de Navarra bajo los principios de lealtad y respeto recíproco, cooperación y solidaridad. Estamos convencidos de que así ha de ser, pero resulta muy conveniente que el Congreso recuerde al Gobierno los principios a que debe sujetarse en todo momento con la comunidad foral. En el punto 2 decimos algo importante, que el Congreso apoye en el seno de la Comisión Negociadora del próximo Convenio Económico entre Navarra y el Estado la introducción de las precisiones normativas que sean necesarias para reafirmar la vigencia de la exposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que establece que la actividad financiera y tributaria de Navarra se regirá por el sistema tradicional del Convenio Económico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del mejoramiento. Se trata, señorías, de dejar bien sentado que el Convenio Económico es la única norma que, conforme al espíritu y letra de disposición adicional segunda de la LOFCA, ha de aplicarse a la actividad financiera y tributaria de Navarra y, por tanto, a los nuevos impuestos que puedan establecerse distintos de los armonizados en el propio convenio. En el apartado 3 de nuestra enmienda proponemos que, antes de interponer ningún recurso de inconstitucionalidad contra leyes forales, se agoten todas las posibilidades de diálogo y acuerdo conforme a lo establecido en el artículo 64 del mejoramiento y en las normas reguladoras del Convenio Económico. Creemos que tal vez hayan fallado en algunos casos esos mecanismos de conciliación, tanto por parte del Estado como por Navarra, y es bueno que recordemos que se trata de instrumentos que están previstos para asegurar el normal desenvolvimiento del autogobierno foral. Por último, en el punto número 4 pedimos examinar todos los asuntos conflictivos pendientes y buscar los acuerdos que sean precisos para su eliminación. Para finalizar, permítanme una reflexión personal en mi condición de diputado por Navarra y decir que nuestra comunidad disfruta de un estatus singular en el marco de nuestro Estado autonómico, que la Constitución puso punto final a las presuntas incompatibilidades entre fuero y unidad constitucional al declarar el régimen foral
encontraría su pleno amparo y respeto en la Constitución, y también manifestar que el mejoramiento del fuero de 1972 fue fruto de un nuevo pacto entre el Estado que condujo al fortalecimiento del régimen foral de la Ley Pacionada de 1841. Por lo tanto, y para finalizar, y ya que se acaba el tiempo, decir que el fuero es un factor esencial para la armoniosa integración de Navarra en España, y eso es lo que hemos pretendido precisar con nuestra enmienda, que es transmitir esa singularidad de ser españoles y también intentar contribuir a serenar el clima político existente en Navarra con aquellos que creen en la Constitución. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pereira Pasarán. Sí, señor Cuadra. En uso del artículo 71.3 quisiera poder replicar al diputado Salvador de UPN en la medida que ha utilizado unos calificativos delictivos en relación con Bildu Amaiur. Señor Cuadra, no se ha dirigido a nadie personalmente. Creo que se ha dirigido personalmente a quien es el cabeza de lista en la actualidad de esta coalición allí en Navarra, diciendo que ha sido condenado, cuando esto es un infundio, una mentira y una criminalización. Señor Cuadra, ¿es usted el candidato? No. Pues pero soy miembro de Amaiur de Bildu y esta calificación se ha hecho acusándole de haber sido condenado cuando esto es falso. Tiene 30 segundos, señor Cuadra, para ese tema en concreto. Bueno, decir esto exactamente. Adolfo Araiz fue absuelto por el Tribunal Constitucional de lo que se le acusó en su día. La utilización por parte de UPN de esta falsedad, de esta infamia, es muestra de la criminalización social y política que estamos padeciendo Amaiur y Bildu allí en Navarra y prueba de la mentira de todo lo que ha dicho. Gracias, señor Cuadra. Señor Salvador. Gracias, señora presidenta. La única mentira, el único drama que tenemos en nuestra comunidad es que siga habiendo personas que se dicen demócratas y hoy, ni siquiera ayer que han tenido la posibilidad en un medio de comunicación, han condenado ni uno solo de los casi 1000 asesinatos que ha producido la banda terrorista. Y encima fue su líder político. Eso es lo que es un drama. Gracias. Gracias, señor Salvador. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco PNV, señor Azpiazu. Señora presidenta, señorías, señor Salvador, permítame que le diga que al leer el contenido de la moción que usted ha presentado no he entendido absolutamente nada. Me he quedado un tanto perplejo, y más aún cuando he oído hoy su intervención. No sé cuál es su intención, más allá de obtener unos fáciles aplausos del Grupo Popular, yendo en su discurso mucho más allá del estricto contenido de la moción, como se acaba de comprobar en este momento también, hablando, como lo ha hecho, de otras cosas que nada tienen que ver. Porque, en opinión del Grupo Vasco, nada ni nuevo reivindicativo plantea esta iniciativa, aunque creo que para usted lo importante es la soflama política que nos ha lanzado y no el contenido de la moción. Analizando por partes, reconozco que tiene cierta originalidad, puesto que de manera atípica quiere que a través de la misma el Congreso realice un ejercicio de reconocimiento y reafirmación de la vigencia y la virtualidad de la Constitución. Algo, en nuestra opinión, gratuito e innecesario. ¿O cree que son pocas las manifestaciones en defensa de los contenidos y la vigencia de la Constitución que realizan muchos de los grupos parlamentarios de esta Cámara? ¿Cree que está cuestionada de verdad la disposición adicional primera? De igual manera, tampoco creo que está en cuestión ni la ley de mejoramiento ni la ley de convenio económico. Por lo tanto, innecesario e incomprensible lo que usted plantea en el punto 1 de su moción, más allá, como le decía, de obtener unos cuantos aplausos. El punto 2 insta al Gobierno a que se respeten los cauces existentes para la resolución de conflictos en materia tributaria, financiera, etcétera. Es decir, que se respete la bilateralidad, los acuerdos bilaterales o la comisión negociadora del convenio. No se respetan. Esa es la cuestión que yo planteo. Porque si se rompe el carácter paccionado del convenio o no se respeta la bilateralidad, sí tendríamos o estaríamos realmente frente a un problema político de envergadura. Pero poner en valor la bilateralidad
el acuerdo y señalar que es preciso resolver los conflictos respetando el actual marco legal, en nuestra opinión, no es decir nada, al menos nada nuevo, salvo que lo que se pretenda sea que le vuelvan a aplaudir. Lo que entendemos perfectamente es el contenido y la propuesta de la enmienda presentada por Geroa Bai, que, con el permiso de la diputada Uxue Barkos, aquí presente, la aceptamos como propia. Deseamos, evidentemente, que Navarra alcance los necesarios acuerdos. Si de verdad se quiere negociar el convenio sin hipotecas y sin espadas de Damocles, es preciso que el Gobierno retire el recurso presentado por la Agencia de Administración Tributaria contra Navarra por el asunto de IVA Volkswagen, atendiendo a los requerimientos de la Junta Arbitral, que sí es el órgano que debe dirimir estas cuestiones, único, en nuestra opinión, competente para resolver estos temas. Nos parece igualmente importante reformar el marco legal pertinente para el pleno reconocimiento de la capacidad de Navarra de regular sus propios tributos y, a partir de ahí, renovar en el seno de la Comisión Coordinadora la actualización del convenio económico para el quinquenio 2015-2019. De igual manera, consideramos que es preciso acometer en dicho órgano bilateral el traspaso a la Hacienda Foral de las figuras impositivas pendientes de traspaso. Eso sí es, señor Salvador, una propuesta seria. Si usted la acepta, que creo que va a ser difícil, la votaríamos a favor y, además, plenamente convencidos. Si tiene la intención, como nos ha dicho desde la tribuna, que va a intentar llegar a algunos acuerdos o incorporar a su iniciativa algunos elementos de esta enmienda, bueno, pues podríamos matizar nuestra posición. En cambio, si lo que quiere es recibir, insisto, los aplausos de la bancada popular y no entrar en el fondo de la cuestión, será perjudicial para los intereses de los navarros y de las navarras y nos obligará a votar en contra. Nada más, eskerrik asko. Gracias, señor Azpiazu. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo. Gracias, señora presidenta. Subyace a la moción que debatimos y a la interpelación de la semana pasada un asunto muy concreto que, sin embargo, en ningún momento se detalla. Se trata con eufemismos, con circunloquios, hay un problema que se debe resolver con cooperación, pero en ningún momento se explica bien de qué estamos hablando en el fondo y, por eso, tanto la interpelación como la moción son difíciles de comprender. Como saben sus señorías, Volkswagen tiene una importante fábrica en Pamplona, en Landaven, que dedica casi toda su producción a la exportación. Un 90% de lo producido se exporta, unas 250, 300.000 unidades cada año. Y como también saben sus señorías, las exportaciones salen libres de IVA, es decir, la Administración ha recaudado un IVA en las fases productivas y la producción sale libre de IVA. Se devuelve el IVA porque estos productos serán gravados en el país de destino. Bien, pues durante 17 años, desde el año 1994, Volkswagen creó una sociedad pantalla en Barcelona, de forma que los automóviles teóricamente salían desde allí, aunque físicamente no lo hacían, por supuesto. ¿Y esto qué implicaba? ¿Qué implicaba esta sociedad instrumental, esta sociedad pantalla? Que la Hacienda Foral recauda el IVA durante la producción de los vehículos, pero no lo devuelve. Quien lo devuelve es el Estado. Y esto suponía que año tras año, durante esos 17 años, unos 400 millones de euros que debía devolver la Hacienda Foral lo devolvía al Estado. Una cifra que equivale más o menos al 10% del presupuesto de esa comunidad autónoma. En el año 2011, la agencia tributaria descubrió este entramado, que hago notar que no favorece a Volkswagen. A Volkswagen le da igual quién le devuelva el IVA. Favorece a la Hacienda Foral. Alguien en la Administración navarra en algún momento diseñó este entramado, que no favorece a la empresa. La agencia tributaria lo descubrió en el año 2011 y esto plantea dos problemas. Cómo proceder de ahí en adelante para que esto no siga pasando y qué hacer con las cantidades de los 4 años no prescritos. ¿Qué hacer de aquí en adelante? Bien, Volkswagen modificó el procedimiento y terminó con esa sociedad pantalla. Ustedes pensarán, bien, pues a partir de ahora la agencia foral recauda el IVA y la agencia tributaria foral devuelve el IVA. No, no es así.
La Comisión Coordinadora del Convenio decidió limitar el efecto sobre la comunidad autónoma de forma que unos 25 millones repercuten sobre ella y el grueso lo sigue aportando el Estado, algo que en nuestra opinión no tiene ninguna lógica. Dudamos, además, que esta comisión coordinadora tenga competencias para tomar esa decisión, que, por otro lado, no está motivada, y por eso Unión, Progreso y Democracia llevó esta cuestión y sigue allí a la Audiencia Nacional, en defensa del dinero de todos, de los recursos comunes, que, en nuestra opinión, el Gobierno no ha defendido muy diligentemente en este caso. Y está la segunda cuestión que les decía. ¿Y qué pasa con los 4 años no prescritos, con los 1.500 millones de euros acumulados? Aquí el Gobierno pareció actuar más diligentemente, llevó el caso al Tribunal Supremo. Pero, y seguramente esto tiene que ver con lo que hoy debatimos y por qué este tema viene hoy al Congreso, hace poco hubo una nueva reunión de la Comisión Coordinadora del Convenio en que se decidió dejar en suspenso ese recurso. Suponemos que para buscar también algún tipo de arreglo, de forma que las consecuencias financieras se acaben cubriendo con el dinero del Estado, es decir, con el dinero de todos. A menudo hemos criticado algunos aspectos del sistema foral en el País Vasco y Navarra y, en nuestra opinión, este caso nos permite ver algunos de sus defectos en funcionamiento. Decimos privilegio y algunos se indignan. Esto es un privilegio de una comunidad frente a las 16 restantes. Se está cubriendo con recursos comunes unas cuestiones que dependían de la agencia de la comunidad foral. Los que son tan autonomistas deberían protestar por esta invasión en sus competencias. Hablamos de opacidad. Todo esto se ha decidido al margen del Congreso y en estas reuniones opacas de la Comisión Coordinadora. Y hablamos de que cuando se viene aquí quejándose de maltrato, habría que ponerlo en contexto. Estamos hablando de la comunidad con tercer PIB per cápita y con una balanza fiscal positiva, como se vio en estudios del Ministerio de Hacienda hace pocas semanas. Nosotros nos opondremos a esta moción y también le digo al señor Salvador y al resto de grupos que Unión, Progreso y Democracia permanecerá vigilante sobre cómo evoluciona esta cuestión y si en las nuevas decisiones se vuelve a utilizar el dinero de todos inadecuadamente, pues nos plantearemos cómo proceder. No contra Navarra, me anticipo a contestar a eso, no contra Navarra, sino en defensa de los ciudadanos navarros y del resto de los españoles, que no se merecen ni un gobierno autonómico ni un gobierno nacional que se embarque en procedimientos como los que he descrito en la tribuna. Gracias, señor Anchuelo. Por el Grupo Convergencia y Unión, señora Surroca. Gracias, señora presidenta. Brevemente, desde el escaño, la moción que hoy defiende el señor Salvador persigue resolver distintas controversias entre la Hacienda del Estado y la Hacienda Foral Navarra. De hecho, esta no es la primera vez que debatimos de una cuestión similar en esta Cámara. Hace unas semanas, Amaiur también defendió aquí una iniciativa que recogía varios aspectos y uno de ellos también hacía referencia al alto nivel de conflictividad entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Navarra. Pero creemos que, aparte de la cuestión de fondo que puede haber en esta moción, que en concreto se refiere a un pago de IVA de una empresa automovilística y que ha sido objeto de distintos litigios, esta moción va incluso más allá de la cuestión. Va más allá porque, primero, en la parte dispositiva del texto establece una parte declarativa que entendemos, como ya ha dicho un portavoz, concretamente el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es absolutamente innecesaria, superflua. No tiene que ver con el tema de fondo que, en principio, pretende resolverse. Pero, además, esta moción creemos que va más allá de lo que le pertoca, porque es una moción instrumental, partidista, y que, como recogía muy bien algún medio de comunicación después de la interpelación de la semana pasada, y leo literalmente el titular: Montoro y UPN escenifican un acercamiento en el Congreso y confían en entrar en una solución al conflicto de Volkswagen. Señorías, por parte de Convergencia y Unión, evidentemente celebramos que cualquier conflicto que exista
entre la Hacienda Foral Navarra y la Administración General del Estado esté en vías de solución, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, lo que nosotros no vamos a hacer es participar aquí de una escenificación absolutamente partidista e instrumental, que es lo que responde esta moción. Por lo tanto, ya anunciamos que nuestro voto no va a ser favorable. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Surroca. Por el Grupo Socialista, señor Moscoso. Sí. Buenos días, señora presidenta, señorías. Señor Salvador, señora Pazarán también. Parece que esta cuestión no tiene nada que ver con ustedes. Parece que la situación de crisis absoluta que vivimos en la relación entre Navarra y el Gobierno central no tiene nada que ver con el desacuerdo profundo y el desastre a la hora de gestionar una relación que debe ser basada en el diálogo, en la lealtad, en el respeto mutuo. No tiene nada que ver con la existencia de un Gobierno de UPN en Navarra y un Gobierno del PP en Madrid. Nunca, creo yo, cree mi grupo, nunca desde la promulgación de la Constitución la relación entre ambas administraciones fue tan negativa y pasó por un momento tan crítico, insostenible, diría yo, y que ha situado a la comunidad foral en una situación de amenaza total sobre su viabilidad y que es responsabilidad de ustedes, los que gobiernan en Madrid y los que gobiernan en Navarra. Quiero recordar que ustedes, además, concurrieron a las elecciones juntos. O sea, mantienen una relación complicada de acercamientos, alejamientos, según les interesa, pero ustedes concurrieron a las elecciones generales juntos y que hoy usted y el señor Salvador deberían recordar que fueron en la misma lista electoral y que en esta Cámara nos sentamos 5 diputados de Navarra de 5 partidos distintos y, por cierto, pues, no todos hoy intervenimos y creo que habría sido interesante escuchar también la opinión de la señora Barcos y del señor Cuadra. De manera que estamos ante una situación generada por dos gobiernos con nula capacidad de negociación, de encuentro y de defensa de los intereses generales y que nos han llevado a una situación kafkiana. El descoloque del Partido Popular en Navarra es preocupante, señora Pazarán. Las cifras que ustedes han estado publicando respecto a la cuestión del IVA Volkswagen, que voy luego a entrar en ella, 1.513, 664, 125. De manera que aclárense. Por ejemplo, la Comisión de Coordinación del convenio entre Navarra y el Estado fue objeto de plantón por parte de la Administración del Gobierno central hace escasamente una semana. Y no pasó nada. Y ocurrió con ustedes gobernando. De manera que esa base de régimen foral paccionada, bilateral, a la que hacía referencia el señor Azpiazu, está siendo vulnerada por ustedes en el Gobierno. Decía que nunca hubo un momento peor de diálogo y lealtad, y ese momento estamos viéndolo ahora. Quiero recordar también que el PSOE, mi partido, apoyó sin fisuras la Constitución, que no fue apoyada en su título octavo por Alianza Popular. No fue el origen de la creación de UPN ante la situación de rechazo a algunos de sus contenidos. Tampoco fue apoyada por los partidos nacionalistas y fuimos nosotros y también el Partido Comunista, ahora integrado en Izquierda Unida, quienes de los hoy aquí intervinientes lo apoyamos sin fisuras. Un pacto constitucional que legitima el ordenamiento foral, porque la legitimidad del fuero de la Lorázna es exclusivamente democrática y constitucional en base al pacto con el que los españoles nos dotamos en el año 78. ¿Y en qué estamos ahora? Ha habido una reunión de la Comisión de Coordinación del Convenio que no ha dado resultados. Ha habido una denuncia de Navarra ante el Tribunal Supremo por parte de la Agencia Tributaria por incumplimiento supuesto de normas tributarias en contra de la decisión de la Junta Arbitral. ¿Para qué entonces creamos una Junta Arbitral? Ha habido incluso recursos del Tribunal Constitucional sobre leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra que van al fondo mismo del ordenamiento
foral, porque ponen en duda la capacidad de Navarra para legislar en ámbitos fiscales que no están dentro de lo conveniado. Yo quería hacer algunas consideraciones también, si tengo tiempo, para entrar en la cuestión del IVA. El ordenamiento fiscal foral se basa en los principios de unidad de mercado, cohesión y solidaridad territorial. De manera que lo que se pretendió siempre es garantizar la neutralidad fiscal de los regímenes forales en relación al IVA. Si la agencia tributaria está diciendo que una transacción entre Navarra y Barcelona debería equipararse a una transacción entre Navarra y el Estado, estamos diciendo que Volkswagen está exportando a Barcelona. De manera que no creo que sea esa la dirección que debamos seguir en aras de la unidad de mercado. Porque usted, por ejemplo, el señor Anchuelo decía, debería tener en cuenta que cuando Volkswagen se dota de suministros en el resto del territorio español, en el régimen común, el IVA se recauda en la Hacienda estatal. De manera que lo que se ha hecho siempre ha sido una compensación para asegurar la neutralidad del IVA, que es una fiscalidad sobrevenida posterior al convenio, porque es el resultado de nuestro ingreso en las comunidades europeas. Ese cálculo de cifras es un cálculo demencial, porque en realidad Navarra no debería pagar nada en aras al principio de neutralidad fiscal del régimen foral, porque si no, estaríamos diciendo que cuanto más exporte Navarra o cuanto más exporten las diputaciones forales, mayor será el déficit de IVA que tengan que compensar esas administraciones respecto al Estado. De manera que esa deuda no existe, a no ser que queramos considerar, como parece que la agencia tributaria quiere, que Navarra es, bueno, pues como Malta, por ejemplo. De manera que tenemos esa cuestión. Luego tenemos, por supuesto, los recursos ante el Tribunal Constitucional. Voy terminando. Termine. Recursos que exigen otra actitud. Y también, por supuesto, el hecho que se han incumplido y no se ha respetado lo que ha dicho la Junta de Arbitraje. En definitiva, ¿qué queremos desde el PSOE? Queremos un acuerdo político, un acuerdo en las líneas de lo exigido por el Parlamento de Navarra. Queremos la retirada de los recursos puestos por parte del Gobierno central. Y queremos un pacto en base a la lealtad, la cooperación, la reciprocidad y la solidaridad que fundamentan nuestro régimen foral, que es de legitimidad democrática y constitucional, exclusivamente tal y como consagra la disposición adicional primera de la Constitución que todos votamos y que en Navarra se votó la Constitución con amplia mayoría. Y, por supuesto, queremos exigir a ustedes, señores de UPN y del PP, que resuelvan este problema que han generado ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Señor Salvador, entiendo que van a hacer ustedes una transaccional. De acuerdo. Presidenta. Sí, señora Barcos. Por favor. El 71.3, el señor Moscoso me ha citado a mí, ha citado al señor Cuadra, ha citado el silencio que hemos mantenido en este debate. Señora Barco, iba a explicar por qué no han hablado ustedes. No por voluntad de nadie de ustedes, sino por un acuerdo interno del grupo y porque en el grupo mixto, cuando es una interpelación, el que hace la interpelación, sea del grupo que lo integra dentro del grupo mixto, tiene la exclusividad, no porque ustedes no hayan querido hablar ni muchísimo menos. Gracias por su defensa, Presidenta, y añadir además que efectivamente hemos participado con la presentación de 2 enmiendas de sustitución a la moción del señor Salvador para que así conste en acta. Gracias. Así es, señora Barco, porque además el propio señor Salvador ha hecho referencia a que ustedes habían presentado 2 enmiendas. Gracias, señora Barcos. Pasamos, pues, a la siguiente moción, consecuencia de interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario